Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Qué tal le fue en el examen? Bien, bien, por lo menos a mí lo vi bastante fácil. Ujú. Bueno, o sea, no tuvieron Estuvieron problema buenos con el los... tiempo. No, para nada. Creo que, por lo menos en lo personal, el parcial anterior fue el que más tuvimos problemas porque se había mezclado mucho de fisiología. Bueno, ahora también, pero yo pienso que las preguntas fueron más fáciles, no fueron tan capciosas como el parcial anterior. Ah, bien. Estuvieron buenos los esquemas, me mareé un poco con las células, Sí, a que mí me eso pasó lo mismo. Lo no lo había de visto fluidez, todo eso. y lo empecé a deducir un poco por lo que habíamos visto con el profe, bueno, en la primera clase de neurología. Así que con los esquemas se les complicaron un poco. Con el último esquema, en realidad, con que teníamos que identificar las células, que la verdad, y aparte se me hizo un lío porque no sabía en qué ubicación ponerlas, que sabía si era abajo, en fin, pero bueno, ya se me estaba acabando el tiempo, esos 20 minutos, así que lo mandé, creo que me faltó colocar una, que no estaba seguro tampoco, pero bueno, el resto me fue bien, creo. Bueno, qué bueno. Me alegro que le haya parecido un poco menos dificultoso. ¿Quiere que arranquemos con la clase? Sí, profe. Bueno, Sí, somos pocos, pero ustedes cualquier duda que tengan, ustedes me van avisando, ¿sí? Bueno, Una clase corta, tiene unas 18 diapositivas, pero con mucha información en cada una. Así que bueno, seguimos con la parte anatómica. Yo siempre les mezclo con algo de fisiología para que vean que todo esto tiene su fundamento, su forma de función. Entonces, con respecto al aparato urinario, los componentes son estos, ¿sí? Lo vemos en un esquema, principalmente los dos riñones, uréteres, vejiga, que es el órgano reservorio, y la uretra, que es el órgano que expulsa el contenido que es la filtración que se lleva a cabo a nivel de los riñones y para la producción de orina. ¿Sí? Nosotros, si bien sabemos que el aparato urinario es un filtrado de plasma y a partir de eso empieza toda la producción de orina, no solamente participan de esa función excretora, sino también regulan el volumen, regulan la composición de la sangre, tienen ahí su función con respecto a la regulación de la tensión arterial, ¿sí? Y aparte secreta también hormonas que favorecen la síntesis, por ejemplo, la eritropoyetina de los glóbulos rojos, ¿sí? De ahí nacen esta hormona que va a estimular luego la región medular, la médula ósea para la fabricación de estos glóbulos rojos. Dijimos que la vejiga también almacena orina y excreta a través de la uretra, y esto es siempre un mecanismo de excreción, de filtrado y depuración también, es decir, algunas sustancias, algunos medicamentos, algunos agentes que son tóxicos para el organismo. Hay dos formas de eliminarlo, o por hígado, por vía hepática, o por el filtrado a nivel renal. Entonces, como vemos, estos órganos, digamos, se distribuyen en lo que es el abdomen y la pelvis. Para empezar a hablar, tenemos que los dos órganos que participan de este filtrado de plasma son los riñones, ¿sí? Son dos, principalmente son órganos retroperitoneales. Eso siempre les aclaro, que un órgano intraperitoneal y otro retroperitoneal. Esto quiere decir que el peritoneo, acuérdense que era una membrana, una hoja de células mesoteliales que sintetizaban un tipo de líquido y que hacía que sea una membrana, digamos, húmeda, que permite el deslizamiento
de estructuras como por ejemplo las asas intestinales. Por detrás de eso, es decir, bien adosado a la columna, acá tenemos la columna lumbar, están estos dos órganos que son los riñones, principalmente tienen esta forma, ¿sí? Como una forma helicoidal, tienen dos polos, es decir, tiene un polo superior y un polo inferior. Generalmente se proyectan a nivel de la dorsal, la última dorsal y los cuerpos vertebrales de L1, L2 y L3. Tenemos que tener en cuenta que ya que el hígado está por arriba, o sea, está en relación con el riñón derecho, generalmente el riñón derecho ocupa 1-2 centímetros más bajo con respecto al riñón izquierdo, ¿sí? En cambio, el riñón izquierdo se relaciona con el vaso, que es un órgano intraabdominal que participa también de la hematopoiesis, pero también de lo que es la depuración de ciertas células, como por ejemplo los glóbulos rojos cuando pierden su vida media. Y se relaciona con el polo superior del riñón izquierdo, y tiene esta disposición así como oblicuas, ¿sí? Entonces, inmediatamente a ambos lados de la columna, por detrás, vamos a ver que la columna está protegida por estos gruesos músculos paraespinales. Esto es una vista como en axial, ¿sí? Como vista de los pies. Tenemos grandes grupos musculares posteriores paraespinales, y a su vez hay un músculo delgado, fino, que cubre toda la parte posterior de lo que es el abdomen en sí, que es un músculo llamado cuadrado de los lomos, que es un músculo delgado, fino, que protege por detrás el riñón, ¿sí? Entonces vemos que solamente tenemos como límites posteriores la llegada hacia estos órganos, ya sea por un traumatismo, un arma penetrante o una lesión penetrante, tranquilamente tiene mucho tejido blando para atravesar, y por lo tanto es muy posible lesionar estos órganos que son retroperitoneales. A su vez, dijimos que todos los órganos tienen un hilio. Recordemos que los hilios eran regiones anatómicas por donde ingresan vasos, elementos vasculares principalmente, es decir, van arterias, vuelven venas, y a su vez el hilio del riñón está en la región media, es decir, miran hacia la columna lumbar. Aquí está representado cómo se disponen en el hilio, en la zona medial, como la disposición de los vasos, es decir, por delante asoma la vena renal, por detrás viene la arteria renal, y posterior a ellos la pelvis renal, que es parte de la vía urinaria. Entonces ahí se lo dejo con color para que vean cómo es la disposición en cada uno de este hilio. A su vez, los riñones dijimos que están cubiertos por una membrana de tejido conectivo denso que se llama cápsula renal, es decir, vemos que son órganos que tienen parénquima, pero a su vez tienen una cápsula fibrosa de tejido conectivo que lo protege, que es la cápsula renal. Por lo tanto, cuando eso se distiende, es una zona muy sensible. Por ejemplo, un cálculo o una obstrucción a ese nivel que distiende en forma brusca al riñón y la cápsula, que es muy sensible, va a dar este tipo de dolores, por ejemplo, dolores cólicos, dolores renales. Dijimos que también esto va a depender, tiene una envoltura adiposa, que esto va a depender del tejido adiposo de cada individuo, puede ser más o menos de acuerdo a la contextura. Entonces se habla de una celda adiposa, ¿sí? Y a su vez, por delante de esa celda adiposa hay una fascia o tejido conectivo que se denominan fascias renales, ¿sí? Entonces esas fascias renales determinan como compartimientos en donde es posible encontrar el riñón, alrededor la cápsula adiposa y alrededor de la misma la fascia renal, que ya se relaciona con los órganos, con el resto de los órganos que son extraperitoneales y también los intraperitoneales. Profe, en la parte Sí, que habla de los polos superior e inferior, eso sí, refiere o sea, como a la parte de arriba y de abajo, o sea, las puntas.
Las ¿Sería? puntas, exactamente. Esto, el riñón tiene una forma como de haba, una cosa así como para decirte, y tiene una cara, ¿sí? Cuando uno describe una cara anterior, una cara posterior, un borde interno, que es por donde está el ilio, un borde externo, y dos polos o extremos, un polo superior y el polo inferior. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de polo, como los extremos. Claro, bien, gracias. Entonces dijimos que las fascias renales son tejido conectivo y que hay una fascia anterior, es decir, que cubre por delante y se relaciona con los vasos retroperitoneales, los vasos más gruesos que tiene el abdomen, que son la aorta y la vena cava, y a su vez recubre por detrás la zona de dijimos, estas zonas musculares, ¿sí? Formando una fascia anterior, una fascia posterior y a donde se fusionan una lateroconal. O sea, para que ustedes tengan en cuenta que el riñón dentro de todo está protegido, tiene estructuras que lo contienen y determinan lo que se denomina la celda renal, es decir, el espacio en donde está el riñón. Aquí le puse una imagen coronal, le muestro una imagen coronal en donde cómo se ve el riñón rodeado por lo amarillo que serían las grasas, las células adiposas que tiene el organismo en su parte intraabdominal. Y aquí para correlacionar como el estudio tomográfico. Esta es una tomografía con contraste en un corte axial, en donde se pueden ver aquí las cortezas renales, el parénquima renal, y alrededor lo negro en tomografía generalmente es grasa, ¿sí? Tiene una densidad grasa. Vemos como dependiendo de la contextura y el tejido adiposo se van a definir mejor estos planos. Hay personas donde el tejido adiposo es totalmente escaso y aparecen todos estos órganos como muy relacionados entre sí. Y acá para nombrar, hay una glándula, que es una llamada glándula suprarrenal, porque está justamente por arriba del riñón en relación con el polo superior. Y esa glándula suprarrenal forma parte de la síntesis hormonal, ¿sí? No forma parte del aparato urinario, pero está en la misma celda renal. Son órganos principalmente de secreción interna. Ahí se sintetizan las catecolaminas, la aldosterona, los corticoides y las hormonas sexuales, que esos van a llegar por sangre y a actuar por los distintos sectores del cuerpo humano para realizar una determinada función. ¿Sí? Entonces vemos cómo se relacionan las glándulas suprarrenales, se llaman así porque están en el polo superior. Y aquí en tomografía vemos cómo se ven como si fueran, como si tuvieran dos patitas, ¿sí? Como si fueran unas gaviotas, así bien en el polo superior. Esto es para mostrar cómo se relaciona la columna con el vaso arterial, que es la aorta, y a su vez con otros órganos retroperitoneales, como habíamos visto en las clases anteriores, que es el páncreas, ¿sí? El órgano pancreático vemos cómo se encuentra por delante de estos riñones. Lo que nosotros vemos por la anatomía interna, es decir, si nosotros al riñón tenemos la posibilidad de hacer un corte, este es un plano coronal, un corte coronal, la parte central lo que vemos es esto: parénquima, el seno renal, el ilio renal. ¿Sí? Recordemos, este es el borde interno, el ilio renal, aquí viene la arteria, la vena renal y la pelvis. Ingresan a un tejido que se denomina seno renal, que está en el medio del riñón, está en el centro del lo rodea el parénquima renal, y ahí tenemos que saber esto que es clave para la función del riñón. Así es como se ve en una ecografía. El que hace ecografía puede ver al riñón, lo puede cortar, digamos, en forma longitudinal. Acá estaría el polo superior, el polo inferior, pero es para ver cómo lo negro es el parénquima renal en ecografía y lo blanco es la grasa, es el seno renal. ¿Por qué? Porque el seno renal, vemos acá, tiene tejido adiposo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos del ilio en el seno renal están rodeados por células adiposas. Y eso hace que
el ecografista pueda distinguir entre qué es el seno renal y qué es la corteza renal. Si nos guiamos por el dibujo de la ecografía, vemos que a su vez el parénquima renal tiene como densidades distintas. Tiene unas zonas que son más oscuras y otras zonas que son más claras. Esto anatómicamente se corresponde con las zonas grises, es lo que le estoy marcando con el mouse. Las zonas grises es lo que se denomina corteza renal, ¿sí? No solamente la corteza renal se encuentra rodeando o por fuera, sino también que emite prolongaciones hacia el seno renal, y esas prolongaciones de corteza renal delimitan entre sí espacios que se denominan y que tienen forma de pirámides. Por lo tanto, se denominan pirámides renales, ¿sí? Esto para que no se confundan cuando lean esta parte, para que puedan distinguir qué es parénquima renal, qué es seno renal, y a su vez en el parénquima tenemos corteza renal y médula renal, ¿sí? Llevado a la ecografía, un método que es muy sensible para ver la zona renal, vemos que la corteza renal es lo gris y lo que se proyecta en el medio son estas columnas de corteza, ¿sí? Que se denominan columnas renales, y lo más negro es la zona medular o pirámides medulares. ¿Por qué se ve así? Porque las pirámides medulares justamente son conductos finos, que acá está representado estos conductos que son microscópicos, que tienen agua, es decir, es la producción de la orina. Por lo tanto, esta zona que está llena de conductos es por eso se ve como si fuera agua, y que es una densidad distinta a la corteza renal. Esto como para entender el método, pero a su vez, ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Sí? A su vez, lo que me faltó decir acá es que en el seno renal, la pelvis renal, que dijimos que era parte de la vía urinaria, resulta de la desembocadura de conductos que se relacionan principalmente con los extremos de las pirámides, en donde allí el líquido va a empezar a pasar al seno renal, y esos conductos pequeños se llaman cálices. Cálices porque tienen forma como de una copa, como el cáliz de una copa o copa, tiene esa forma. Se dice que de acuerdo al tamaño podemos dividir a los cálices en cálices menores y cálices mayores. No importa el número, yo les dejo acá cuántos cálices menores hay, cuántos cálices mayores. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que estos grupos que forman parte de la vía urinaria ya se toman contacto con la parte de las pirámides renales, con los extremos de las pirámides renales, y entonces así el flujo de la orina sigue por estos conductos y a través de la pelvis renal y el uréter va a llegar luego a la vejiga. ¿Se entendió? ¿Se entendió anatómicamente esto? Porque esto es fundamental para no crear después confusiones cuando le expliquen la zona de la fisiología en sí, ¿sí? Pero es lo que podemos llegar a ver nosotros. Por eso aquí, en lo que es anatomía, perdón, lo que es la anatomía interna, yo sigo con este gráfico porque es fundamental. Así como viene una arteria gruesa que se llama arteria renal, que es rama de la aorta con sangre oxigenada, cuando ingresan por el seno renal o por el hilio renal al seno renal, empieza a ramificarse en vasos de menor calibre, y una de las ramificaciones más finas y más chicas que hay, microscópicas, llegan a determinar arteriolas, ¿sí? Las arterias más finas de la ramificación de la arteria renal son las arteriolas. Y estas arteriolas tienen la particularidad en el riñón que hay una arteriola aferente, o sea, que va hacia un sitio, hacia el sitio de la corteza, se capilariza por lo que se denomina glomérulo, porque tiene una forma como redondeada, y de allí el mismo capilar nuevamente pasa a denominarse arteriola eferente. Recordemos que la diferencia entre arterias
y capilares estaba en la capa muscular, ¿sí? Las arterias justamente tienen todas las capas. En cambio los capilares no, son solamente endotelio. Bueno, esa es una disposición especial que pasa en el riñón y que hace a la función del riñón. Entonces, viene la arteria renal, se ramifica en arterias segmentarias, en arterias interlobulares, arterias arcuatas, que significa que son arterias de pequeño calibre que dan como un arco entre lo que es la corteza y la médula. Y a su vez esas ramas empiezan a dar arteriolas, las últimas ramificaciones son arteriolas aferentes, se capilariza en glomérulos, se forman de nuevas arteriolas eferentes y de allí empieza el circuito luego venoso para ocupar venas de mayor calibre y volver por la vena renal. Lo que aquí les dejo es que miren cuánto es el flujo de sangre, cuánto es el volumen que pasa por minuto a nivel de los riñones. Son 1200, es 1 litro, un poco más. 1200 mililitros o 1 litro y un poco más de sangre que por minuto pasa por el riñón. Y dijimos que el riñón es un gran filtro. ¿Y dónde se lleva a cabo ese filtrado? Aquí, en estas 3 últimas porciones. Arteriolas, glomérulos que son capilares y de nuevo arteriolas eferentes, que es una forma de ramificarse particular que tiene el riñón y que hace que toda la sangre que llega a los glomérulos empiece a filtrar. ¿Y qué va a filtrar? Lo normal, estos capilares no dejan pasar cualquier cosa porque recordemos que células no pueden pasar. ¿Por qué? Porque en la orina no es normal que haya células, es decir, que haya glóbulos blancos, no es normal que haya glóbulos rojos, ya que el tamaño de estas células no pueden atravesar los capilares glomerulares. Cuando lo hacen es porque hay alguna enfermedad, una patología, una infección urinaria, hay una lesión a nivel de los glomérulos que hace que pasen este tipo de células que no son las normales. A su vez, no pasan las proteínas plasmáticas, tampoco es normal que haya proteínas en la orina, es decir, la pérdida de proteínas, como por ejemplo en la enfermedad de la diabetes, se pierden proteínas. Eso no es lo normal, ¿por qué? Porque a nivel del glomérulo hay alguna alteración que hace que sea más permeable y eso no es lo habitual. Por lo tanto, vean la importancia que tiene en cómo se ramifica y qué es lo que permite pasar. Entonces, lo que termina filtrando en realidad los riñones es el plasma, ¿sí? Las moléculas pequeñas se filtran y se recuperan. Entonces, hay un intercambio allí de filtrado, de recuperar lo que se quiere mantener en sangre y eliminar los productos de desecho, los medicamentos, drogas que pueden filtrarse a nivel del riñón para eliminarse por la orina. Entonces vean la importancia que tiene conocer cómo se ramifican, por qué, de dónde vienen las arterias, arteriolas aferentes, glomérulos y arteriolas eferentes, y las conexiones vasculares que tienen. Aquí a propósito les puse una imagen. Nosotros en el hospital se hacen muchos trasplantes, uno de ellos el trasplante renal, y los riñones nativos no se los toca, es decir, hay un deterioro de la función renal por X razón, que necesita este paciente un trasplante. Vean dónde se localiza un riñón, donde generalmente es el trasplante, es principalmente en la zona pelviana, ¿sí? Está por fuera del peritoneo y las conexiones vasculares las hacen directamente a la arteria ilíaca. ¿Y por qué hacen esa conexión? Porque necesita un flujo de sangre que haga todo este circuito que nombramos al principio y la vuelta del filtrado, digamos, a través de la vena renal, permite esa conexión que es a nivel de la pelvis, aumentar la sobrevida de estos pacientes que por algún motivo han deteriorado la función renal y necesitan un trasplante renal. Entonces vean, para que recuerden la importancia de las conexiones vasculares y la relación y el porqué. También es importante, esto como dato,
nosotros por medio de la ecografía renal, que es un método muy sensible, vemos lo que es el seno renal en blanco y la corteza renal, y vemos que en la corteza a veces se forman como imágenes nodulares, que esto hay que estudiarlo porque son masas, existen los tumores renales que se pueden ver de esta forma, existen lo más frecuente de ver los quistes, es decir, contenido líquido de paredes finas, y a través de una función que se llama Doppler uno puede ver los vasos que hay dentro del seno, ¿sí? Los vasos, estos que habíamos nombrado antes, las ramificaciones de la arteria renal dentro del seno. Profe, con respecto Sí, a esto que hablabas de que, por ejemplo, en las arterias, bueno, aferentes y eferentes se hacen como distintos filtrados. sí, Eso no se hace en la nefrona. Capaz, yo lo había estudiado y tenía entendido exacto, como que era exacto. Por eso, perdón, yo no quiero las funciones. La nefrona, después ahí voy a aclarar eso, pero la nefrona es la mínima unidad histológica, es lo que se puede ver por claro. histología, en donde se lleva a cabo es todo esto que decimos, ¿sí? Esto es como para verle en grande, en anatomía macroscópica, y hasta qué punto es el límite, ¿no? Pero sí, eso tiene un nombre particular, pero es para que sepan dónde se encuentra esa nefrona, dónde se encuentran estas arterias, esto para tener un pantallazo de dónde están estos elementos. A su vez nosotros, se puede estudiar el riñón de diferentes métodos. Generalmente algunas personas vienen por un dolor abdominal y uno le hace una ecografía general y siempre nosotros vemos la zona renal y por ahí se encuentran hallazgos como estos quistes que habíamos nombrado anteriormente, lesiones nodulares que se ven que son como tumores, en realidad tumores renales. Nosotros contamos después con métodos, como por ejemplo una tomografía, en donde de acuerdo al tiempo que se calcula para la adquisición de la imagen, nosotros podemos ver que acá hay un realce principalmente de lo que es corteza, ¿sí? Entonces el contraste se ve blanco. Entonces, aquí en este momento, que se denomina fase arterial, nosotros realzamos lo que es toda la corteza y vemos cómo la corteza no solamente es periférica, sino también emite columnas que permite separar las médulas. Luego hay una fase en donde ya se homogeneiza o el contraste pasa también a nivel a la médula y se puede ver algo más homogéneo, que esto sería lo normal, esto no es lo normal, porque acá hay una falta de relleno de contraste que hay que ver que no sea un quiste u otra cosa. Y después tenemos una fase más tardía que es para estudiar cómo esas pirámides que están llenas de contraste, cómo se comunican y conectan con estos cálices para formar la pelvis renal y cómo se elimina a través del uréter. Esto es para ver anatómicamente qué es lo que pasa con la orina, dónde se produce, ¿sí? Principalmente en el parénquima y cómo se conectan vía excretora con parénquima renal. Esto es lo que decía su compañera. Todo esto del filtrado, esto lo van a ver detalladamente con fisiología. Yo les quiero dar una ayuda, un pantallazo, para que sepan anatómicamente dónde se encuentra y qué es, ¿sí? Entonces dijimos que la nefrona es la unidad funcional del riñón, y esto hace referencia a que está formado por un glomérulo, ¿sí? Y los túbulos, y vamos a ver que principalmente la zona de los glomérulos se encuentran distribuidos en lo que es la corteza renal. En cambio, la zona tubular, principalmente los de mayor calibre, los túbulos renales, se encuentran a nivel de la pirámide. Entonces ahí ya podemos hacer dos diferencias en base a la histología. La corteza renal, zona de glomérulos, y la médula renal, zona de túbulos colectores o túbulos que recolectan esto que se está filtrando y van a drenar hacia el extremo que es la llamada papila, que es el extremo de la pelvis, el extremo de la médula renal, que se conoce con el nombre de, de- de pelvis, y que eso va a comunicarse con los cálices, ¿sí? Entonces vean, esto es para dejarles una ayuda para cuando encaren la función.
Entonces, la importancia de conocer qué es corteza y qué es vía excretora. Esto es un riñón visto en ecografía en forma, un riñón normal y un riñón dilatado, en donde la vía urinaria es la que está dilatada, es decir, lo normal es que no se vea, no se vea la pelvis renal, los grupos calicilares, los cálices, no es normal que se vean en un riñón normal. En cambio, cuando hay una obstrucción, por ejemplo, un cálculo que dilata toda la vía urinaria, ahí se ponen de manifiesto y podemos verlo, lo que no es normalmente visible. ¿Sí? Entonces acá vemos los grupos calicilares mayores y la pelvis renal dilatada, y esto hay que buscar una causa, que puede ser una obstrucción, un cálculo o en algún sector del trayecto del uréter. Entonces, para hablar de vía urinaria, o sea, ya le introduje el tema de dónde viene la vía urinaria. Nosotros tenemos una vía urinaria que la podemos dividir en una vía urinaria que se encuentra en el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra forman parte de la llamada vía urinaria. Estos son lugares de pasaje de la orina, ¿sí? Entonces el órgano productor, riñones, y órganos de pasaje o de comunicación, tenemos el resto de la vía urinaria. Entonces esta vía urinaria, esto es un método que se hace con inyección de un contraste en vena, que es a modo de una radiografía, y se obtienen imágenes cuando, en el momento en que los riñones ya empiezan a filtrar este contraste, y ese filtrado permite ver cómo es la disposición anatómica de los grupos calicilares, mayores, menores, la pelvis renal, que es como lo más ensanchado y dilatado, y luego los uréteres, cómo se comunican a nivel de la vejiga. Esto es vejiga a nivel de la pelvis, y cómo llega el filtrado que se produce a nivel del riñón. Los uréteres son unos conductos de aproximadamente unos 30 centímetros que tienen 3 a 4 milímetros de diámetro. Vemos que son muy, muy finos. Así también tienen una buena capacidad de distensión. Y lo que tenemos que saber aquí es que hay 3 sitios fisiológicos y anatómicos en donde se muestran como estrecheces. Uno es en la unión de la pelvis renal con el uréter, cuando comienza. Otro es cuando pasa a nivel de la pelvis. Vemos que los uréteres, para pasar a este nivel del sacro y el del sacro y el ilíaco, por allí pasa la arteria ilíaca, es decir, la ramificación de la arteria ilíaca, los vasos ilíacos. Bueno, el uréter le pasa por arriba. Cuando le pasa por arriba el uréter a los vasos, ahí hace otra estrechez fisiológica que se conoce como el sitio de cruce de los vasos ilíacos. Y luego hay una porción más distal, que es en donde ingresa en la pared de la vejiga, que también hay una porción estrecha que se conoce como la porción vesical. ¿Por qué les nombro esto? Es importante porque en caso de que, por ejemplo, haya un coágulo, haya un cálculo, lo más probable es que en su trayecto se obstruya en estos sitios que son estrechos, y entonces uno que conoce dónde están estos sitios los puede ir a buscar de acuerdo con el método que cuente. ¿Sí? Entonces, a nivel de la unión de la pelvis con el uréter, es uno de los primeros sitios donde uno tiene que ir a buscar cálculos o coágulos o alguna obstrucción a nivel de la vía urinaria. Sino verlo más abajo a nivel principalmente de la vejiga. Y en esta zona, que es más difícil hacerlo por ecografía, uno ya cuenta con otros métodos, como por ejemplo una tomografía sin contraste, que es para ver el cálculo en ese trayecto. Como vemos, la unión del uréter con la vejiga, no hay una válvula, es decir, todo lo que se produce va pasando a la vejiga. Todo lo que se produce en riñón va pasando a la vejiga a través de la uretra. No hay una verdadera válvula o de cierre o un esfínter, como por ejemplo hay en el tubo digestivo, que cierre la comunicación uréter con vejiga. Entonces, en todo momento que se va produciendo, en todo momento se va empezando a llenar, hasta que uno tiene el deseo de la micción. Esto es para recordar que estos conductos tienen una mucosa, una capa muscular y una adventicia, que recordemos que es tejido conectivo.
¿Por qué? ¿Por qué la importancia? En la mucosa tienen un epitelio que se llama un epitelio urotelial, que es, es como todo epitelio, es una superficie lisa, ¿sí? En cambio, a nivel de la capa muscular tenemos músculos que se adoptan una forma circular o una capa longitudinal que hace que el movimiento de ir de los riñones a la vejiga sea por peristalsis o movimiento o contracciones musculares. Cuando hay una obstrucción en algún sitio del uréter, las capas musculares tratan de vencer esa obstrucción y se empiezan a contraer en forma más enérgica para hacer avanzar ese stop que están teniendo en ese momento, y ese tipo de contracción, de espasmo que hace, esto puede generar un dolor cólico que se conoce. No sé si alguien ha tenido cólicos renales, pero dicen que son dolores muy fuertes. Una de las causas es por esto, aparte de la obstrucción, que no está drenando bien el contenido del riñón, no está pasando, trata de vencer con la peristalsis con la peristalsis de la capa muscular, trata de vencer esa obstrucción, y eso genera aún más dolor. Entonces, esto es para ver el método, cómo con ecografía tranquilamente se puede ver la zona de la unión de la pelvis con el uréter, y cómo también se puede ver el tercio distal. Entonces es un método limitado en ese sentido, porque yo puedo verlo solamente arriba o abajo. ¿Por qué no en el medio? ¿Por qué no en la estrechez con los vasos ilíacos? Porque en todo ese trayecto yo tengo interposición de gas, de aire, de gases intestinales, por lo tanto hace más dificultosa la visión. Esto es para ver un corte longitudinal, es decir, la cabeza está a este nivel, los pies para acá, la pared anterior ahí y la posterior, donde le marco con el señalador. Y esto es para ver la unión del uréter con la vejiga, y ahí hay una formación, un cálculo que está obstruyendo y está dilatando la vía urinaria. Entonces, esto no es lo normal, ¿sí? Recordemos que los uréteres tienen un calibre de hasta 4 milímetros. Ya cuando aparecen dilataciones groseras, que empiezan primero en el uréter y después empiezan a dilatar ya la pelvis, los grupos calicilares, esto hay que pensar o que hay una obstrucción, si es de un solo lado o de los dos, que hay una obstrucción a nivel de las paredes, por ejemplo, de la vejiga, ya sea por un tumor, una lesión o algún mecanismo obstructivo que genera dilatación, o lo contrario, dijimos que esto no tiene válvulas, es decir, la unión de la uréter con la vejiga no tiene una válvula, no tiene un esfínter, y por lo tanto el contenido que regresa en forma retrógrada, en vez de seguir hacia la uretra, va hacia los uréteres de vuelta, genera esta dilatación continua que se conoce con el nombre de hidronefrosis. Entonces, esto es totalmente patológico y hay un fallo aquí en esa unión, y por lo tanto hay un reflujo de orina que eso va a predisponerlo a padecer infecciones, por ejemplo, infecciones urinarias, a dañar el riñón en forma crónica si esto no se corrige. Entonces esto es para ver que están anormalmente dilatados, en este caso los dos riñones, y en esta figura solamente el riñón izquierdo. Dijimos que el órgano hacia donde van, la orina donde se produce, es un órgano, un reservorio, principalmente tiene las 3 capas, así como tenía el uréter las 3 capas, este también tiene una capa mucosa, una muscular y una adventicia, pero a diferencia, este tiene mayor capacidad, tiene un músculo que se denomina detrusor, lo han escuchado con ese nombre, o es un músculo potente, grueso, tiene 3 capas de músculo, esta vejiga, y es el sitio donde es el reservorio de la orina hasta el momento de la micción, que luego por la contracción de esta capa muscular va a permitir que se abran este esfínter que comunica con la uretra, que es la última porción de la vía urinaria. Lo que les recuerdo acá anatómicamente es que estos cuernitos que se ven acá en realidad son los uréteres que vienen bajando y desembocan uno a la izquierda, el otro a la derecha, en la base
de la vejiga, entonces podemos decir que la vejiga tiene una cara, es decir, una cara anterior, una cara posterior superior y una cara posterior inferior. Esa cara posterior inferior es la que se conoce como base de la vejiga o trígono vesical. En esa zona hay una superficie delimitada por 3 elementos que por esa razón tienen una forma de triángulo, que se llama trígono vesical. Ese trígono vesical es el piso de la vejiga y se encuentra limitado por la desembocadura de los uréteres y el orificio interno de la uretra que delimitan esta zona, que es la base de la vejiga. ¿Por qué les puse esta imagen? Esto es una uretra, ¿sí? La uretra es algo que se continúa con la vejiga y vemos cómo la base de la vejiga tiene relaciones con otros órganos pelvianos. En este caso, por detrás está el recto, en el caso de que fuera masculino. En el caso de que fuera femenino, están el útero, el cuello del útero, el útero y la porción superior de la vagina están en relación. En este caso que es varón, la base también se relaciona con la próstata, ¿sí? Entonces ahí vemos anatómicamente cómo la próstata se localiza por delante del recto, por debajo de la vejiga, y tiene sus relaciones con el aparato urinario. No son órganos del aparato urinario, pero después vamos a ver cómo se relacionan. Entonces la vejiga, dijimos que es un reservorio, tiene una pared, una mucosa que es lisa, que yo lo puedo ver a través de una ecografía en donde esto es agua, es decir, lo negro es agua, lo blanco ya es tejido, y vemos cómo como una buena, cuando aguanta el paciente para hacerle la ecografía, vemos cómo las paredes de la vejiga tienen que ser finas. Distinto a esta imagen en donde la pared de la vejiga, la superior, es fina. La lateral derecha es fina. A esta altura está la desembocadura del uréter derecho. La base es también pared fina, pero en la pared lateral vemos que hay como una excrescencia, hay como un tejido, como un pólipo, que puede ser un pólipo vesical, que puede ser un coágulo que quedó ahí adherido a la pared, ¿sí? Entonces, como hallazgo ante esto, es necesario estudiarlo bien, con una buena cantidad de volumen de agua para poder determinar bien las paredes cuando se alejan de la normalidad, como es en este caso. Después, una vez que uno hace un hallazgo de una lesión parietal, que esto puede ser tranquilamente una proliferación de la mucosa, un tumor, un pólipo de la vejiga, vemos con otros métodos, cuando se administra contraste, vemos también esta imagen, que es la vejiga normal, lo que se ve como gris, y este tejido que se ve como más con contraste, más blanco, es lo que se ve en la formación esta polipoidea. A su vez también la vejiga, como dijimos, sirve tener la vejiga llena, en el caso del varón, es de mucha ayuda para estudiar ese órgano que está por debajo del piso vesical, que es la próstata, ¿sí? Y aquí está vista en un plano coronal, transversal, y en un plano longitudinal donde puedo medir los diámetros anteroposteriores y el diámetro longitudinal. Y a su vez prestarle mucha atención a cómo son las paredes de la vejiga, tanto visto de frente como de perfil. La uretra dijimos que es la última porción del aparato urinario, ¿sí? Este aparato urinario tiene una unión con la vejiga que se denomina orificio uretral interno y también tiene un orificio externo. La diferencia anatómica es que la uretra, en el caso de la mujer, tiene un recorrido muy corto, ¿sí? Esa comunicación va hasta el vestíbulo, ¿sí? En la zona vaginal, está el orificio de salida y esa longitud no supera los 4 centímetros. En cambio en el hombre el recorrido es mucho más largo, desde la base de la vejiga hacia el extremo del pene. Lo normal es que esa longitud sea aproximadamente 20 centímetros. Estas medidas son muy variables de acuerdo a la constitución anatómica de cada uno, ¿no? Si no en todos es igual, pero la diferencia sí en el sexo, tanto masculino como femenino, es en la longitud de la uretra. Y esto es muy importante porque ahí está la causa de por qué
dijimos que toda la parte de la vejiga se relaciona con lo que es útero y recto. Entonces en esta zona, una uretra corta hace que la mujer o la predisponga más a las infecciones urinarias, ¿sí? Porque los gérmenes no tienen tanto recorrido para llegar y provocar una cistitis, que es la inflamación de la mucosa de la vejiga, esa reacción inflamatoria, esa infección, que es la que se conoce con el nombre de cistitis. Entonces, la explicación anatómica es por eso, por qué los varones no tenemos predisposición a las infecciones urinarias tanto como en la mujer. Eso está en relación con el largo de la uretra. Y a su vez, la uretra masculina, como diferencia, además de ser de mayor longitud, la uretra tiene comunicación con la parte genital, con glándulas de secreción o de formación del semen, como son las vesículas seminales que están por detrás o por debajo de la vejiga, la próstata, que también tiene su formación en el semen, y a su vez estas glándulas desembocan en la uretra y por lo tanto permiten la eyaculación por el mismo conducto, la eyaculación del semen y la orina. Los dos no se hacen al mismo tiempo porque una anula a la otra, pero vemos aquí cómo se comunica el aparato reproductor masculino en el caso con la uretra masculina, ¿sí? No así sucede en la uretra femenina. Dijimos que la incontinencia, falta de control voluntario sobre la micción. En realidad, este era como para aportar un dato más de color en realidad, pero la vejiga tiene una excelente capacidad, ¿sí? Por lo menos unos 500 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos. Generalmente la mujer retiene más que el hombre. Y cuando aparece el deseo miccional, lo que ocurre es la contracción del músculo detrusor, la contracción de la capa muscular de la vejiga, la apertura, esa misma contracción hace que se cierren o que se estrechen la desembocadura de los uréteres y por lo tanto no haya un reflujo hacia los uréteres. Y hace que esa presión abra el esfínter o el orificio uretral interno que está rodeado por un esfínter de tejido muscular y se abra y bueno, tenga la expulsión de la micción. Cuando no se puede controlar ese esfínter o hay un trastorno de la micción, es lo que se conoce como incontinencia, es decir, se orina por rebosamiento, por ejemplo, para decir. Pero bueno, esto como para aportar algo distinto. Otra cosita, no me queda ninguna diapositiva más. Bueno, esto fue principalmente la clase de aparato urinario. Luego me queda una con ustedes que sería aparato genital. Ahí vamos a ver de nuevo lo que es la parte genital masculina con la parte genital femenina, hablando de anatomía. Pero las próximas, ustedes van a complementar esta clase de anatomía con la de fisiología del medio interno y fisiología renal. Y espero que esto le sirva como de base y de ayuda para no estudiar las cosas de memoria, sino para llegar a entender de cómo se lleva a cabo el proceso de la formación de orina, dónde se lleva a cabo, por qué las arterias tienen ese nombre, por qué la disposición anatómica de lo que es pelvis renal de corteza renal, qué es la médula renal, que lo van a escuchar, son términos que van a escuchar y bueno, quisiera que por lo menos estén familiarizados con eso. No sé si tienen alguna pregunta de la clase. No, yo no, profe. No, yo tampoco. Bueno, entonces fui muy claro o les aburrí con la clase. No, seguramente que después si leemos un poco más, por ahí surge alguna duda, pero... Bueno, todo esto lo pueden ustedes complementar, leer de otro lado, pero les digo, de acá generalmente saco las preguntas, pero más que nada para que puedan entender bien la parte de la fisiología, que parece complejo, pero en realidad no le voy a decir que es sencillo, pero relacionándolo
le va a parecer un poquito más fácil estudiarlo. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, entonces si Nos no tienen vemos. ninguna duda, finalizamos la Gracias. clase acá. Bueno, profe. Bueno, saludos a todos. Chao, profe. Igualmente. Chao, hasta luego.